La ley, en su artículo 3, adopta una mecánica, una técnica muy propia también de las directivas comunitarias, y es recoger un elenco, un listado de definiciones. ¿Para qué hace eso? Hombre, no lo hace solo para que hablemos o escribamos bien, lo cual está muy bien, para que los juristas sean rigurosos. El rigor jurídico no es tanto un rigor de cultura, de qué bien hablo o qué bien escribo, sino que sabiendo a lo que me estoy refiriendo, sé lo que le tengo que aplicar. Es decir, solo a quien es verdaderamente, por ejemplo, interesado como titular de los datos es a quien yo puedo proteger en el caso de la protección de datos. Solo a quien es responsable del fichero es a quien le tengo que imponer los deberes en el caso del tratamiento de los datos. Solo a quien es sujeto privado le puedo llevar a la agencia española por competencia, o a quien es administración pública autonómica le tengo que llevar a la agencia de la Comunidad de Madrid por competencia de tal. Es decir, hay que determinar claramente, previamente, los conceptos, porque actúan como presupuesto, de hecho, en la aplicación de la norma. Si no se cumple ese presupuesto, yo no puedo aplicar la norma. Entonces, en este sentido, digamos, es necesario analizar y desentrañar un poco esos conceptos. El primero de los conceptos que recoge la ley, y que claro, básicamente es importante, es el de dato personal, ¿no? ¿Por qué? Que si no son datos de carácter personal o datos personales, vale la doble, o sea, se utiliza indistintamente la doble definición, la doble terminología. Si no se utiliza indudablemente esto, si no se trata de datos personales, pues esta normativa no se aplica. Esto es protección de datos personales. O sea, hay gente que ha planteado a la Agencia de Protección de Datos, sí, ¿qué pasa con los datos de los animales? Sí, se ha planteado, sí, sí. Y la agencia ha contestado muy rápido: mire usted, los animales pueden ser protegidos desde el punto de vista medioambiental, pueden ser protegidos desde el punto de vista animal, etcétera. Son objeto de protección, pero como protección de datos, pues no. O sea, no. Pues yo comprendo que os riáis, pero estos se han elevado consultas a la Agencia de Protección de Datos. La definición es clara: se considera dato personal cualquier información concerniente, es decir, relativa a personas físicas, identificadas o identificables. Vamos a ver, aquí observamos varias cuestiones. Es una información que identifica o que puede identificar al sujeto. Hemos dicho identificadas o identificables. No es necesario que sepamos ya quién es, sino que tengamos la posibilidad de saber quién es. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Ahora bien, si para eso, como decía la directiva comunitaria, se exige un esfuerzo desproporcionado, si tenemos que hacer un esfuerzo brutal, ya sea personal, económico, material, etcétera, para averiguar de quién es el dato, entonces eso se considera que no, porque eso sencillamente no se va a hacer. Es lo que entiende la normativa. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, persona identificada o identificable sin grandes esfuerzos, sin esfuerzo desproporcionado. Que ese esfuerzo desproporcionado en cada caso ya es lo que habrá que interpretar, ¿no? ¿De acuerdo? Y por otra parte, solo relativo a personas físicas. Los datos relativos a sociedades mercantiles, a fundaciones, asociaciones, a entidades públicas, no son datos personales a los efectos de esta normativa. Serán lo que sean. Se protegerán por normativa de propiedad industrial, espionaje industrial, porque son materia, en fin, por patentes, todo lo que tú quieras, marcas, nombres comerciales. Oiga, es que es un nombre comercial, perfecto, para eso hay una normativa de nombres comerciales, pero protección de datos no. Y se trata de datos, y eso sí lo destaco yo ahí abajo, que no solo pretenden decir quién eres, sino cómo eres. Se trata de determinar, si se puede determinar quién eres, mejor, obviamente. Pero se trata también, sobre todo, de añadir a eso tu perfil psicológico, tu descripción de cómo eres. ¿Por qué? Porque eso va a permitir al responsable del fichero, por decirlo de una manera, plantear la estrategia respecto de ti como interesado. Es decir, ¿qué le tengo que ofrecer? ¿Cómo? ¿Cuándo se lo tengo que ofrecer? ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Eso una persona de marketing lo entendería perfectamente, ¿no? Digamos, ¿no? Eso es también lo que pretende proteger la protección de datos. Por eso, frente a la teoría tradicional de la intimidad, que trazaba círculos concéntricos, en el sentido de que si en el centro estaba la persona, las informaciones más cercanas eran privadas, y por eso estaban más cercanas a él. A medida que se iba abriendo los círculos, eran ya casi públicas. Aquí no se aplica esa teoría, sino la teoría del mosaico. ¿Por qué? Porque si imagináis toda esa pantalla descompuesta o dividida, digamos, como un puzzle,
tú puedes tener una pieza aquí, otra allí, otra allí y otra allí, y en principio no decirte nada. Pero si vas poco a poco formando el mosaico, por eso se habla de la teoría del mosaico, vas viendo cómo eres, no solo quién eres finalmente, sino también cómo eres. Porque a lo mejor lo primero que se te ve es que llevas corbata. Vaya, a esta persona le gusta vestir así. O que llevas el pelo largo. Bueno, pues esto a lo mejor es indicativo, a lo mejor, pero puede ser indicativo de algo. Es decir, y eso te lo da un mosaico. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Informaciones en principio inconexas, pero que a medida que poco a poco las podemos ir llenando. Y además, ojo, las vamos llenando no solo porque vayamos consiguiendo la información, sino por lo que deducimos de la que ya tenemos. Es decir, las aplicaciones informáticas trazan, podemos decir, o hacen proposiciones de cómo puede ser un sujeto en función de lo poco que saben. Eso es lo que se llama, por ejemplo, las aplicaciones que utilizan lo que se llama la minería de datos, que escarban en Internet y en el resto y sacan datos que en principio, de forma inconexa, sin embargo, permiten hacer propuestas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué pueden ser datos de carácter personal? Hay muchas cosas. Pues un dato relativo a la cuenta bancaria. La IP de un ordenador. Es un dato personal. ¿Por qué? Porque lo pueden conectar contigo. Porque lo pueden conectar contigo. ¿De qué manera? Pues hombre, una empresa de telecomunicaciones, si tiene el contrato que ha firmado contigo de alta del servicio, la voz. ¿Por qué? Porque permite decir cómo eres, da un dato de ti, y también quién eres, porque mediante la voz yo puedo identificar a un sujeto. Eso ocurre muchas veces en las pesquisas policiales. La dirección de correo electrónico. Y no solo estoy pensando en las que ponen los nombres. Hay gente que se retrata en las direcciones de correo electrónico, solo falta poner vivo en el quinto B. Pero bueno, bien, ponen su nombre. Muchas veces cuando es por motivos profesionales hay que poner nombre y apellido porque no te queda otra. Pero bueno, no solo esas, las direcciones de correo electrónico que no utilizan identificación también pueden ser porque se refiere a una persona identificable. Es decir, de nuevo vuelvo a lo mismo, si es posible sin necesidad de un esfuerzo desproporcionado conectar eso con una persona, ese dato es personal. Vuelvo a repetir, si el dato sin embargo no se puede conectar a una persona, el dato no se considera personal. Y si para ello necesitamos un esfuerzo desproporcionado, tampoco se considerará el dato personal. ¿De acuerdo? Y yo pongo el ejemplo ahí que ha dicho en reiteradas ocasiones en numerosas resoluciones la Agencia Española de Protección de Datos, que los datos personales que se captan mediante la utilización de cámaras de videovigilancia, porque también son datos personales, que se archivan en un fichero, pues luego se guardan durante un tiempo, si no permiten identificar a las personas, se consideran datos anonimizados, entonces no son personales. ¿Queda claro? O sea, todo eso depende de cómo proyectemos. Por eso muchas veces te indican la cámara no puede estar a tal altura o no puede con este arco, con esta inclinación o tal. Fichero, otro concepto. Bueno, se define o se tiene por fichero, dice la ley, todo conjunto organizado de datos de carácter personal, lo que decíamos antes, o sea, pero los tienes en algún sitio. Cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso. Es decir, estaríamos hablando de cualquier reservorio mínimamente organizado que permita luego su utilización. Hombre, si es un saco donde yo voy echando, considerarlo fichero va a ser difícil. De hecho, la jurisprudencia no lo considera. ¿Por qué? Porque al no haber orden no existe posibilidad luego de un tratamiento que dé valor añadido. O sea, porque yo puedo tener una información inconexa, pero eso es lo que decíamos del esfuerzo desproporcionado. Eso, ¿qué me aporta? Termino por no utilizarlo. Ahora, si yo lo tengo, lo que suele ocurrir con una mínima aplicación informática que te dé un mínimo orden, entonces ya sí, ¿no? Bien. También es importante a los efectos de determinar, sobre todo, qué agencia de protección de datos va a ser competente, determinar cuándo estamos ante un fichero público y ante un fichero privado. Y para esto hay que utilizar un doble criterio, el subjetivo y el funcional. Son ficheros públicos aquellos de los cuales son titulares administraciones públicas y los gestionados por entidades privadas, pero en el ejercicio de potestades públicas. Sí, mira, te dice, y los sometidos a la derecha, siempre dice, y otras entidades o organismos dependientes, siempre que dichos ficheros se encuentren estrictamente vinculados al ejercicio de potestades de derecho público. Imagínate, bueno, y son ficheros de titularidad privada los que gestionan, digamos, sujetos pertenecientes al derecho privado,
las fundaciones no sanitarias del sector público, sociedades públicas del sector y corporaciones de derecho público, fijaros bien, en cuanto a dichos ficheros no se encuentren estrictamente vinculados al ejercicio de potestades de derecho público. Pensemos en Renfe, empresa pública. ¿El fichero de trabajadores es en realidad en el ejercicio de una potestad pública? No, es el fichero de gestión de nóminas, de absentismo laboral, de chequeos médicos, etcétera, que puede llevar cualquier empresa privada. ¿Sería lógico que se lo gestionasen conforme un fichero de titularidad pública? No. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿De acuerdo? Ahora, lo que nos afecta a nosotros. ¿Ficheros de pequeñas y medianas empresas? Son ficheros privados. Salvo el caso de que gestionaseis por vía de alguna concesión administrativa, una potestad pública que podían discutir, el 99,9 son ficheros privados. Bien, el tratamiento. Fijaros bien, aquí es un concepto bastante amplio que da. Lo voy a leer textual porque así veréis la amalgama de operaciones que se incluyen. Dice, operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no. Recordad que los ficheros podían ser manuales. Dice, que permitan, fijaros, la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, consulta, utilización, bloqueo y cancelación, así como las cesiones que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias. Es decir, tratamiento lo es casi todo. Podríamos concluir. ¿Qué operación que se haga respecto de datos personales incluidos en un fichero no se considera tratamiento? Prácticamente ninguna. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué se pretende con eso? Pues dar la mayor cobertura posible, lógicamente. O sea, que la mayor cantidad de actos posibles que se puedan realizar con los datos personales recaigan dentro del ámbito de la ley y, por tanto, dentro del ámbito de su protección. ¿Qué es fichero? Fichero dice, todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma de su... Esto ya lo hemos visto antes, pero me viene para el caso. La forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso. Bien, vamos a ver ahora los conceptos de carácter subjetivo, los sujetos. ¿De acuerdo? ¿Qué decir de los sujetos? Bien, primero el interesado. El interesado, como hemos dicho, es una persona física, que es aquel a quien atañen los datos, es decir, el que es titular. No quiere decir titular en sentido económico, porque los datos no se pueden vender, o sea, no son propiedad. Uno no es propietario de los datos personales. O sea, ya hemos dicho que estamos hablando de un derecho personalísimo inherente al sujeto. Entonces, pues bueno, es titular en el sentido de que son a quien se refiere, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por supuesto, como hemos dicho antes, tiene que ser una persona física. Es decir, ¿quiénes son interesados? Pues bueno, los hombres y las mujeres vivos. Los fallecidos no son personas. Por tanto, sus datos no tienen por qué ser personales, sin perjuicio de que sus familiares, como reconoce el reglamento, cuando fallezca, una vez fallecido esta persona, pueden solicitar la cancelación, actualización o, en su caso, supresión de los datos. ¿Pero por qué? Por adecuarlo a la situación real actual, no tanto porque la persona, cuando uno fallece, deja de tener personalidad, porque ya no es nada, ¿no? Entonces, si no es persona, difícilmente puede ser interesado. Y, sin embargo, no son interesados las sociedades, las personas jurídicas, las fundaciones, las asociaciones, ¿no? Y demás entidades con personalidad jurídica. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con el tratamiento de los datos personales relativos a los comerciantes individuales? ¿Qué ocurre un autónomo o un pequeño comerciante? Porque, claro, tiene la doble condición. Es comerciante, le decía, pues como una sociedad, pero es persona física. ¿Es interesado a los efectos de la Ley Orgánica de Protección de Datos, sí o no? Pues bien, aquí hay un desdoblamiento. Cuando se trate de datos relativos al desarrollo precisamente de esa actividad comercial o profesional, se considera que el tratamiento de esa información está fuera del ámbito de protección de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Fuera. Cuando el tratamiento de los datos lo único que persiga es conocerle como persona física y no ya como comerciante o autónomo o ejecutor de una determinada actividad profesional o comercial, entonces sí se le considera como interesado y, por tanto, los datos sí se consideran, forman parte del ámbito de la Ley de Protección de Datos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Mira, los datos relativos a empresarios individuales, ¿de acuerdo? Dice el reglamento. Relativos o en tanto que empresarios individuales, es decir, relativos a su calidad de comerciantes, de industriales, de navieros, esos están excluidos de la ley.
porque no, aunque son personas físicas, no se les considera como tales, sino como equiparados a una sociedad mercantil. ¿Me entiendes? Porque lo que interesa de ahí es su actividad profesional, no tanto su parte personal. Sin embargo, si realmente, eso lo dice el Reglamento de Protección de Datos y lo dijo previamente el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, tal. Pero bueno, ya lo dice el reglamento, con lo cual ya tenemos una norma. Sin embargo, fijaos bien, cuando el tratamiento de los datos del comerciante se lleva a cabo, al final, para conocer la información del propio sujeto, del sujeto per se, en sí, entonces es que actúa como, estás intentando conocer a la persona, al interesado. Eso sí se debe someter ese tratamiento a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Esto sí es interesante tenerlo en cuenta, es un poco una especificidad que yo considero que era necesaria que lo supierais como pequeña y mediana empresa, porque en muchos casos estamos hablando de empresa individual, no estamos hablando de empresa social. O sea, entonces, bueno, ahí sí es interesante tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? La información que, por ejemplo, vosotros mismos publiquéis o vosotros mismos proporcionéis como empresarios individuales, como autónomos, relativa exclusivamente al desarrollo de la actividad, no se va a considerar. Ahora, si esa va mezclada o va trufada o es la misma o tal, con información personal, es así. Mucha gente tiene como domicilio social su domicilio personal. El responsable del fichero. El responsable del fichero es la otra parte, para entendernos. Aquí es la persona física o jurídica, por supuesto que puede ser una sociedad, ¿no? El Corte Inglés, la administración pública, Iberia, me da igual, ¿no? O una persona física, tú como autónomo, ¿no? Física o jurídica, pública o privada, ¿de acuerdo?, que decide sobre el tratamiento de los datos, sobre la finalidad, contenido y uso que se haga de los datos y de su tratamiento. Entonces, ¿qué se requiere? Pues que estamos hablando de una situación de responsabilidad, en el sentido de que como tienes la capacidad de decidir qué haces con los datos, también vas a asumir las consecuencias derivadas de su tratamiento. El responsable, como su propio nombre indica, va a responder. ¿De acuerdo? Implica necesariamente una posición, digamos, ejecutiva, en el sentido de una posición decisoria en el organigrama que sea, por pequeño o por grande que resulte el organigrama de quien o de la entidad o de la persona que está gestionando. Es una persona que decide, capacidad decisoria para decir qué se va a hacer con eso. ¿De acuerdo? Todos aquellos que dentro de esa estructura, dentro de esa organización, compleja o no, efectivamente gestionan la información, pero no tienen esa capacidad decisoria, no son responsables, son encargados. ¿Qué es el encargado? Pues es aquella persona que trata los datos por cuenta del responsable, es decir, por cuenta o encargo, podríamos decir. Sigue las directrices, las decisiones, ejecuta en definitiva las órdenes que determina el que previamente hemos visto, el responsable del fichero. ¿De acuerdo? Entonces son personas que generalmente están en un organigrama empresarial o de la administración pública, podemos decir en zonas de la estructura un poco más bajas, porque están dependientes de cargos superiores que son efectivamente los que toman la decisión. Otro concepto importante que luego, en fin, y es importante porque es la esencia del derecho a la protección de datos. Porque si el derecho a la protección de datos es algo, es el derecho a decidir qué queremos que se haga con nuestros datos personales. No siempre lo vamos a poder decidir, hay excepciones, por supuesto. Los casos en los que la ley habilita el tratamiento sin necesidad de nuestro consentimiento. Pero la esencia del derecho fundamentalmente es la voluntad del propio sujeto a decir quién, quién no, cuándo, cómo, dónde, cuáles, etc. ¿Bien? Y eso básicamente se traduce en el consentimiento. Pues bien, según la ley, el consentimiento es toda aquella manifestación de voluntad a favor de, o sea, que autoriza, en virtud de la cual se autoriza el tratamiento de datos, que debe ser libre en el sentido de que no debe estar afectada por vicios, el error, la violencia, la intimidación, el dolo, o que debe ser de personas plenamente capaces. Los menores necesitan el concurso de sus padres, ya lo veremos. Inequívoca, en el sentido, no que deba ser expresa, no necesariamente debe ser expresa, pero sí que debe ser que no deje lugar a dudas. Puede ser verbal, pero sin lugar a dudas. ¿De acuerdo? En el pasado nos admitían ciertas formas de manifestación de esta voluntad, por ejemplo, una práctica muy común, una práctica comercial consistente, te mandaban una carta a casa y te decían, buenas, somos la empresa X y no sé qué, no sé cuántos, vamos a tratar sus datos. Si no quiere que lo hagamos, contéstenos. Si en 15 días no nos contesta, entendemos que sí. Y tú, que estabas sentado siguiendo tu casa, decías, pero bueno, pues yo no he dicho nada. Bien, eso hoy en día se permite como práctica. Sí.
se permite. Parece un poco... En fin, hubo un tiempo ahí de reticencia, pero finalmente el desarrollo del reglamento, con ciertos mecanismos, te deben enviar un prefranqueo ya pagado, etcétera, etcétera, te lo posibilita. Hombre, lo que decíamos es que al menos no fuera disuasorio, porque si encima te cuesta dinero y esfuerzos, pues no lo haces. Bien, debe ser específica en el sentido de que no es un cheque en blanco. Yo no le doy a un responsable del fichero mi consentimiento para que ya haga cualquier cosa que en el futuro se le plantee, sino para cada supuesto en función de las finalidades. Es decir, para la misma finalidad ya le doy el consentimiento, pero si cambia de fines me lo tiene que volver a preguntar. E informada, como vamos a ver, uno de los deberes de los responsables del tratamiento de datos o de los ficheros es el deber de informar a los interesados de determinadas circunstancias que veremos adelante. Bien. Veis que el consentimiento, en cuanto a su forma, puede ser expreso o tácito. Como vamos a ver en lo sucesivo, expreso es para un determinado tipo de datos. Si no, puede ser tácito, es decir, si no me dices que no, entiendo que sí, ¿no? ¿De acuerdo? Y otro concepto que es importante, sobre todo por el número de veces que se plantea, porque prácticamente es la operación que más se da, es el de cesión o comunicación de datos. Dice la Ley Orgánica de Protección de Datos que es cesión o comunicación de datos toda revelación. Claro, el concepto es suficientemente amplio como para entender cualquier cosa. Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado. Revelación, es decir, no es necesario una transmisión efectiva de la información en el sentido de que yo la traspaso a alguien y él la capta de modo efectivo. Basta con mostrarla. Revelar es enseñar. ¿Por qué? Pues porque la información no es como este ratón que yo lo cojo y solamente si me lo guardo me lo voy a poder llevar. La información es un bien intangible que no es necesario aprender para poder conocer, al menos para poder conocer. Si yo veo una pantalla puedo memorizar, si tengo más o menos memoria, la información que dé y yo no me llevo nada. Eso es así. Y sin embargo yo ya la tengo de alguna manera, la tengo aquí. ¿Sí o no? Bien, eso también pretendía evitarlo la ley, por eso dio un concepto tan amplio. Claro, desde ese punto de vista, cualquier publicación en un tablón de anuncios, cualquier publicación en Internet, cualquier extensión de datos. Otro concepto que también es básico es el de disociación. Hemos dicho que un presupuesto básico para aplicar la normativa de protección de datos es que el dato sea personal. Y era personal el que se refería a una persona identificada o identificable sin esfuerzos desproporcionados. Pero ¿qué pasa? Cuando la información no se puede asociar a nadie, o se puede hacer pero con un gran esfuerzo desproporcionado. Pues en ese caso pasa que el dato no es personal, es anónimo. Y en ese caso pasa también que ello implica no una exclusión total y absoluta, pero sí cuasi absoluta de la normativa de protección de datos. Es decir, se produce una nueva aplicación porque el dato no se considera personal. Al final tenemos que tener una referencia de a quién pertenece o a quién puede pertenecer. ¿De acuerdo? Pero si el dato está completamente anonimizado, siempre se dice que los asiáticos y las asiáticas, vamos, mejor dicho, más allá, en Melanesia y en Polinesia, tienen un sentido de la intimidad en el sentido de anonimato. Si no sabes quién soy, ¿qué más da que sepas el qué? Entonces, se dice que cuando si me permitís la expresión, a diferencia de una mujer occidental, que cuando si la ven desnuda se tapará, digamos, lo que son las partes que pretende esconder, una mujer de la Melanesia hará así. ¿De acuerdo? Porque no le importa tanto que vean lo que pretende esconder como que la identifiquen con lo que pretende esconder. ¿De acuerdo? Pues esa es un poco la idea del dato disociado. También en materia, la ley ha establecido también una serie de medidas organizativas y técnicas que deben adoptar los responsables de los ficheros en materia de seguridad. En este sentido, como he dicho anterior, este es uno de los deberes que se imponen, vamos, a los responsables de los ficheros, establecer medidas de seguridad en función de la naturaleza de los datos que se albergan. Y para eso establece 3 tipos de niveles: mínimo, medio, alto. Vuelvo a repetir, según sean los datos más o menos de una sensibilidad relativa, medios o altos cuando son ya datos, digamos, un poco cuyo conocimiento pues se considera que puede ser más, en fin, afectar más al sujeto. Entonces, desde ese punto de vista, las medidas de seguridad también son diferentes y se endurecen a medida que pasamos de un nivel a otro, ¿no? En ese sentido, como yo señalaba, el reglamento sobre todo establece, digamos, grandes controles en esta materia que antes efectivamente no estaban adoptados, sobre todo extendiente, como veis ahí, a evitar la manipulación, la destrucción o el uso indebido. Otro de los conceptos básicos de la ley son lo que se llaman fuentes accesibles al público. Se trata de aquellos ficheros cuya consulta es o pueden ser realizada por cualquier persona, ¿de acuerdo? Porque no está impedida por ninguna norma en principio o porque el único límite o obstáculo que tiene es el abono de una contraprestación que no sea excesiva tampoco. Pues bien,
Establece varios supuestos de esas fuentes accesibles al público, de estos ficheros. El censo promocional, no me voy a extender en qué es eso porque no ha llegado a existir. Hubo mucha polémica con esto. En realidad era, digamos, una especie de fichero que se pretendía utilizar con fines de información comercial. Pero se vio que, bueno, que era excesivo que fuera público, etcétera, etcétera. Entonces hubo mucha bronca, vamos a decir, y no se desarrolló reglamentariamente. No ha llegado a configurarse. Se supone que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, tenía que configurarlo para facilitarlo a su vez a los que desarrollaran actividades de publicidad y marketing, pero eso finalmente no vio la luz. Las guías telefónicas, que tienen su propia normativa, por ejemplo, se permiten las guías que se llaman directas, no las inversas. ¿Sabéis lo que es una guía inversa? Pues tú, sobre todo se llama en internet, un directorio electrónico inverso es aquel que tú, metiendo el número, te decía quién era. Hubo un caso famoso, Infobel, que desapareció ya hace años, porque era ilegal, porque las guías telefónicas tienen que tener como finalidad facilitar la comunicación. En el sentido inverso no facilita la comunicación, facilita el cotilleo. Y además es contrario al derecho que tú tienes a anonimizar tu llamada, la famosa no identificación de llamada entrante, ¿no? Esto es normativa de telecomunicaciones, que va por otro lado. Los listados de personas pertenecientes a una profesión u oficio, ¿de acuerdo? Con datos relativos, digamos, un poco de acuerdo a ese grupo profesional, a su pertenencia y el desarrollo de su oficio. Y finalmente también los boletines oficiales, diarios y medios de comunicación. Claro, con esto hay que tener un poco de cuidado, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que se publique ya, pero es que hay que ver que se puede publicar. Por ejemplo, el caso de las sentencias judiciales. Hace años era relativamente normal que todos los nombres de todas las partes, los condenados, los testigos, vinieran todos enteros allí, si podía ser con 4 apellidos. Y eso no tiene mayor sentido. Dependiendo del tipo de delito, por ejemplo, en el ámbito criminal no tiene mayor sentido. Es más, a lo mejor puede ser contraproducente. Entonces, desde hace bastante tiempo, no sé si veis que muchas sentencias van anonimizadas, o al menos van con las iniciales. Entre otras cosas, porque es que uno hace un badeo en el boletín oficial del Estado, en el Google, y viene el historial del sujeto. Cuando los datos están incluidos en estas fuentes accesibles al público, también disminuye bastante el nivel de protección. No se elimina totalmente. Cuidado, no quiere decir que no se aplique la legislación de protección de datos, pero se aplica de forma muy minimizada, vamos a entender, de forma muy rebajada. ¿De acuerdo?